Voz Andina Internacional abre el espacio. Rompe el muro. ¿Es la educación un fenómeno social? ¿Se puede hablar de educación sin hablar de pedagogía? ¿Es lo mismo escolarización que educación? La discusión de estas y muchas más preguntas en Rompe el muro. un programa para docentes, estudiantes y para todos aquellos interesados en la educación. Porque es necesario romper el muro de la educación tradicional. El muro de la educación que reproduce el sistema. Porque los docentes, los estudiantes y las personas Son mucho más que otro ladrillo en el muro. ya comienza Rompe el muro. Rompe el muro. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio Voz Andina Internacional que nos sintonizan cada jueves en su programa educativo Rompe el Muro. Es un gusto, como siempre, como cada jueves, compartir con ustedes un diálogo sobre algún tema importante de la academia y de la educación. En esta ocasión vamos a conversar sobre un libro, sobre un trabajo académico que se llama Historia de la Migración China en el Ecuador. ¿En qué medida es importante y cómo se vincula a la educación? Porque la educación se nutre de la historia de los pueblos y cuando estos migran generan profundos cambios en la cultura de las sociedades, los que a su vez determinan condiciones educativas particulares. La cultura determina el estilo educativo. Esta noche conversaremos, les decía, sobre este trabajo académico quizás sin precedentes que se plasma en el libro La historia de la migración china en el Ecuador, de autoría de los doctores Milton Reyes, José María Borja y Patricio Trujillo Montalvo. Conversaremos no solo de este tema apasionante de la migración y del libro como tal, sino acerca de esa reconstrucción investigativa, histórica, un proceso de investigación académica que tiene sus particularidades. Van a ver por qué. ¿Qué impronta ha dejado el pueblo chino inmigrante a la cultura del Ecuador? ¿De qué manera se pudo reconstruir en este proceso? Son, entre otras preguntas, que serán respondidas por dos de los autores, dos queridos amigos, académicos e investigadores, y ellos son Milton Reyes Herrera, quien es doctor en Economía Política Internacional, es profesor investigador y coordinador del Centro de Estudios Chinos del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, ha realizado numerosas publicaciones en las Américas, Asia y Europa respecto de las relaciones China, Sudamérica y Ecuador. También está con nosotros Patricio Trujillo Montalvo, quien es antropólogo y politólogo, doctor en ciencias sociales, profesor titular de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, exdecano general de investigación del IAEN, autor de varios libros y artículos académicos y también es director científico de la Fundación FIAM. Un saludo, un abrazo fuerte a estos dos queridos y viejos amigos y pues de entrada, aquí sin más, comenzamos este diálogo con Milton. Querido Milton, danos por favor una semblanza del libro, de qué trata el libro, cómo se organizan sus partes. Cuéntanos a toda esta audiencia sobre este trabajo en el cual eres coautor. Gracias, muchas gracias, Alexis. Bueno, este libro en términos generales tiene como tres grandes partes. Una más vinculada a la historia propiamente de la migración, pero también tomando en cuenta un trabajo muy profundo hecho por Patricio, también por Antonio, sobre las historias de vida de los migrantes, que ese es un valor añadido, ¿no? Bueno, ya Patricio conversará más un poco sobre el tema, pero ahí también está un recorrido historiográfico, si se quiere, recogido también por los investigadores María José Borja, Cristian Mejía y Luis Felipe Borja, de esas fuentes primarias, documentos, archivos. También hay trabajos, aunque un poco dispersos, que se ha realizado la Academia Ecuatoriana, por ejemplo, sobre la migración en ciertos lugares del Ecuador, incluido la migración en Quito, pero que no ha sido un trabajo aún sistemático, ¿no? Entonces, que aquí se pudo recoger, darle esta sistematicidad. Una segunda parte que está basada en las relaciones
de largo plazo, también diplomáticas, bilaterales, tratados, etcétera. Incluye temas de migración, pero que también un contexto de las relaciones bilaterales. Y la tercera parte, de la parte más pequeña, porque claro, estamos viviendo, sería recién desde 2018, firmamos en diciembre de 2018 la adhesión a la iniciativa de la Franja y la Ruta, por lo tanto es un momento relativamente pequeño en el tiempo, que es sobre el tema de las posibilidades de la Franja y la Ruta. Y eso es muy interesante, creo que también para el tema de educación es un tema a explorar, que creo que el Ecuador debe dar una respuesta, porque justamente ese es uno de los valores añadidos. Más allá de la infraestructura física que se propone en la iniciativa, nos permite plantear una serie de iniciativas que facilita la innovación, ¿no es cierto?, en el ámbito educativo para el Ecuador, ¿no? No solo por temas de Internet, no solo por temas de transferencia tecnológica, sino temas que van desde el lenguaje, intercambio académico, una serie de posibilidades que ya también depende, ¿no es cierto?, nosotros como país, saber aprovechar. Y obviamente tenemos la ventaja de que tenemos una migración bastante integrada de origen chino, que se convierte en una especie de anillo diplomático de la propia República Popular China, ¿no? Y es reconocido así justamente en el día del lanzamiento del libro, justamente el profesor Xu Xinchen de la Academia de Ciencias Sociales decía eso, ¿no? Los chinos de ultramar son parte de los anillos de diplomacia de China y ahora de la República Popular China. Entonces tenemos una serie de condiciones que creo que el Ecuador puede estratégicamente aprovechar. Obviamente, ¿no es cierto? Hay algunos intereses compartidos, pero el Ecuador tiene que aprovechar también potenciando sus propias necesidades e intereses, ¿no? Ahí es interesante una relación, ¿no? Potenciando los intereses. Como te dije, hay una serie de intereses que van más allá de lo comercial inmediato, más allá de lo económico, digamos de las típicas relaciones bilaterales, sino en todo lo que tiene que ver con la educación y el conocimiento. Creo que es un poco las reflexiones que tu presentación convocabas. Muchas gracias, Milton. En efecto, nos acaba de contar, querido Radio Escuchas, sobre las partes, varios temas. Hay historiografía, hay relaciones diplomáticas, hay relaciones internacionales vinculadas a temas de educación, en los cuales, pues, en el transcurso de esta entrevista precisaremos. Luego de esta introducción, pues, bienvenido, Patricio. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Vamos a la parte investigativa, a esa parte que da un sustento tanto teórico, metodológico en todo trabajo académico. ¿De qué manera se desarrolló esta investigación? ¿Cómo se ha vinculado esta investigación histórica con la investigación etnográfica, con las relaciones internacionales? Tú como antropólogo sabes todos estos caracteres cualitativos, pero además vinculados con ámbitos que no son muy familiares dentro de una tradición investigativa clásica, antropológica, etnográfica, ¿no? Cuéntanos sobre ello. Gracias, Alexis. Qué gusto saludar. Buenas noches a todos y todas que nos escuchan en este momento. Bueno, te comento que la idea del libro además surge como una propuesta también investigativa a nivel país. Y la invitación que nos hace Milton Reyes desde el IAEN es a FIAM, a la Fundación FIAM, que nosotros como FIAM y como Pontificia también Católica, Universidad Católica del Ecuador, yo soy profesor de la Católica, pero partimos de la experiencia investigativa de la Fundación. Este es nuestro libro número 11. Entonces tenemos una experiencia editorial, tenemos una experiencia investigativa y ya habíamos trabajado en migración en uno de los clásicos libros también que tenemos como FIAM, que es sobre la migración de un ecuatoriano a España. Entonces ya habíamos hecho etnografía de migrantes. La impronta interesante del libro de la migración china en el Ecuador es que mezclamos fuentes primarias de archivo con fuentes vivas. Es decir, tomamos historia oral, etnohistoria, para revivir, transformar, narrar la historia viva de migrantes o de hijos de migrantes chinos de primera, segunda y tercera generación. Logramos, por ejemplo, una entrevista con el señor José Díaz, que es uno de los sobrevivientes, diríamos, el señor tiene 25 años, de las primeras migraciones de chinos aquí en el Ecuador. Y él, por supuesto, con una memoria todavía lúcida, nos invitó a reconstruir la historia de cómo fueron llegando
los chinos al Ecuador. Con una impronta interesante también, le metimos, diríamos, una arista antropológica, porque comenzamos a trabajar mucho en identidades. Lo interesante también de la obra es que al tratar identidades comienza a reconstruir también cómo los chinos se fueron adaptando a la realidad nacional. Es decir, acuérdate que nos parecería que son culturas totalmente diferentes o distantes, pero poco a poco vamos viendo que no son tan distantes, no son tan diferentes, y su adaptación aquí al Ecuador y sobre todo a la cuenca del Guayas significó un proceso identitario de adaptación, no solamente, diríamos, cultural, sino también medioambiental. Generalmente los migrantes, cuando llegan a un punto, cuando llegan al punto de destino, tratan de reconstruir su medio ambiente, tratan de reconstruir el mundo en el que vivían. Y eso precisamente fue lo que pasó con los migrantes chinos en el Ecuador, con una característica interesante. Nos contaban que, por ejemplo, Quevedo, la cuenca del Guayas, Milagro, el mismo Guayaquil, era muy parecido a sus ciudades de origen, sobre todo a la región de Cantón, ¿no? Entonces, lograron adaptarse fácilmente, lograron mezclar su cultura con la ecuatoriana y lograron también mezclarse en familias. Y eso provocó que las familias chinas tengan una especialidad, por ejemplo, en la cuenca del Guayas, que es la agroindustria, ¿no? De hecho, uno de los grandes, diríamos, emporios económicos del grupo WOM son exportadores de banano y otros también muy especializados en lo que son la comida, que es la otra cosa interesante que rescatamos de esta investigación. Es decir, cómo el ecuatoriano comienza a relacionarse con el arroz es justamente con la migración china en estas zonas de Quevedo, de Milagro y de la cuenca del río Guayas. Es decir, no solamente reconstruyeron su medio ambiente, su identidad, sino también reconstruyeron su culinaria. Y eso se mezcló también con la nuestra, y tenemos ahora todo uno de los platos, diríamos, más emblemáticos de nuestra entidad, como es el chaulafán, que justamente mezcla identidades, mezcla cultura, mezcla, diríamos, formas de ver, cosmovisiones, ¿no? El mundo. Entonces yo creo que el aporte del libro tiene también esa interesante perspectiva antropológica, etnohistórica, de historia viva, de historia oral, que lo hace único en este momento porque es el primer libro que topa la migración china desde esa perspectiva, ¿no? Es decir, tiene una tradición, diríamos, investigativa, que es la que hemos venido construyendo también algunos investigadores a nivel nacional, que trata de entender la identidad también nacional visto desde diferentes aristas y puntos de vista, como es también la migración. Muchas gracias, Patricio. En efecto, temas interesantes, queridos amigos radioescuchas, que seguiremos viendo en esta noche, en este diálogo, la identidad. China, como ustedes saben, es un país inmenso, con diversas culturas, con diversos lenguajes. ¿De dónde vinieron más? ¿Fueron los hablantes del cantonés o fueron los hablantes de los otros dialectos chinos? ¿De dónde vinieron al Ecuador? Eso vamos a conversarlo en este diálogo con Milton Reyes y Patricio Trujillo, luego de esta primera pausa musical. Quédense con nosotros. Usted escucha Rompe el Muro. Los temas de la educación, La instrucción, la pedagogía, la didáctica. Ya regresamos. Juntos en cualquier momento. juntos en cualquier momento. Descarga los aplicativos gratuitos en Apple Store y Google Store. Pasa el día con Voz Andina Internacional en tu teléfono. En contacto siempre. Estamos de vuelta en Rompe el Muro en esta noche, conversando sobre el libro Historia de la migración china en el Ecuador entre la diáspora y el desarrollo de la franja y la ruta, de autoría de Milton Reyes, José María Borja y Patricio Trujillo. Pueden verlo, este es el libro que fue lanzado la semana pasada, el día jueves, en el auditorio de la Universidad Católica. Querido Milton, el libro lleva por subtítulo Entre la diáspora y el desarrollo de la franja y de la ruta. Y pues, ¿desde cuándo se da la diáspora al Ecuador? ¿Qué condiciones tienen? De lo poco que he investigado, García Moreno, pues, no estaba nada contento
en los años 1860 del siglo XIX, no estaba contento con la migración china. ¿Cómo se dio esta diáspora y cómo se dio en otras latitudes de Latinoamérica? En Perú es muy importante la colonia china, en Brasil, pero tú eres quien tienes la autoridad para contarlo. Cuéntanos, por favor, sobre esta parte. Bueno, el por qué se toma desde la diáspora hasta la Franklin Ruta justamente de un periodo que metodológicamente estaría centrado en esta perspectiva de larga duración, ¿no? Tampoco querer ser estructuralistas, ¿no? Pero sí la larga duración nos permite ver ciertos elementos que superan a la coyuntura, a la cual estamos tan acostumbrados lastimosamente en la academia ecuatoriana, ¿no? Muchas veces nos quedamos en la coyuntura. Entonces, comenzamos primero haciendo una especie de registro, a ver, por dónde, cómo llegaron, ¿no? Entonces fuimos ubicando algunas fuentes. Hay incluso fuentes que nos hablan de una presencia china ya en la colonia, ¿no? No tenemos certeza que hubo en el Ecuador, pero tampoco se puede tampoco dejar afuera, nos faltaría explorar, porque este es un primer acercamiento. Luego tenemos reportes de un primer intento que es de justamente poder contratar chinos coolies que no se llega a concretar, pues, no, o se concretan medidas justamente porque habían voces en el Ecuador que decían, abolimos la esclavitud, vamos a reproducir lo mismo, ¿no? O sea, vemos que también el Ecuador tiene una serie de complejidades que están atravesadas por sus propias dinámicas entre el Estado, la construcción compleja del Estado ecuatoriano y sus fuerzas sociales. Y por supuesto, obviamente, tenemos atravesado un Estado donde hasta ahora incluso, ¿no es cierto?, con rasgos fuertemente coloniales, donde efectivamente, ¿no es cierto?, se esperaba una migración europea, ¿no?, soñada, etcétera, etcétera, que durante un tiempo, ¿no es cierto?, durante un largo tiempo ejerce presión para que los migrantes sean de otras latitudes, ¿no? Pero al mismo tiempo es interesante ver eh, esa llegada, ¿no es cierto?, que además en muchos casos es de origen jaca, que es una nacionalidad he tenido contactos con colegas de otros países en Latinoamérica y ver los hilos comunicantes y darnos cuenta que este trabajo permite una reconstrucción en rompecabezas de la historia de la migración china en América Latina, ¿no? Entonces, claro, es entrada, ¿no es cierto?, que se produce desde el Perú, es intercambio, etcétera, también viene acompañado de una integración relativamente exitosa, ¿no? Obviamente, con Patricia hemos hablado en las últimas entrevistas, que es una hipótesis de ahí que podríamos ver, es hasta dónde, en el caso ecuatoriano, ¿no es cierto?, el que no haya existido barrios, ¿no es cierto?, como los Chinatowns, ¿no es cierto?, que existen en otras ciudades, sino más bien estén dispersos, integrados. En el caso de Quevedo, ¿no es cierto?, que es toda una ciudad, pero que está, ¿no es cierto?, los descendientes de la migración, la diáspora y la población local está íntimamente relacionada, nos da cuenta que la integración fue muy profunda, ¿no? Entonces, como dice Patricio, esa integración es muy interesante. Hay muchos lazos comunicantes, por ejemplo, el tema de reciprocidad. Hay algunas diferencias, pero la reciprocidad en la cultura china tradicional es muy fuerte y sabemos que en el caso andino, y claro, ¿no es cierto?, como extensión también el Pacífico ecuatoriano, ¿no es cierto?, hay una fuerte tradición andina de reciprocidad, etcétera. Entonces, bueno, esto nos llevó también a seguir explorando, ¿no es cierto?, diferentes momentos de esa migración, las diferentes olas, ¿no es cierto? Patricia también nos puede contar, por ejemplo, de cómo se van construyendo las aflicciones identitarias, incluso entre los chinos de primera, segunda generación, frente a las nuevas migraciones, frente a los chinos, frente a los chinos globalizados, es muy interesante. Eh, y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, ver que existe una proyección que va más allá de las migraciones y en donde va a ser fundamental también los aportes que tiene tanto la primera diáspora, entre comillas, ¿no es cierto?, como las nuevas migraciones chinas que ya son más globalizadas y que proyectan, ¿no es cierto?, la posibilidad de una continuidad en esa relación, pero ahora, ¿no es cierto?, en una articulación que es regional, pero también global, a través de esta iniciativa de la Franklin Ruta, que como te comentaba, me parece interesante que el Ecuador tenga la capacidad de anticipar una respuesta, ya que América Latina a veces, ¿no es cierto?, no comprende que hay una especie de visión china
no solo en los últimos años, sino de proponer, ¿no? Y es la contraparte, es decir, nosotros en este caso que de alguna manera tenemos que responder y también proponer. Y ahí empieza el juego, que es un juego, ¿no es cierto?, de la negociación. Patricia sabe, hemos conversado muchas veces, que es muy parecido incluso en ciertas culturas amazónicas, es un juego intermediario, por ejemplo, por un buen cigarrillo, ¿no? Es parte de la negociación, es el juego. Entonces, una cultura que, curiosamente, ¿no es cierto?, tal como el Pacífico, que parece lejano, ¿no es cierto?, que nos separa el Pacífico, pero es lo que nos junta. Y yo sí creo, una de mis hipótesis ya de más largo plazo, más allá de este trabajo, es que si el Ecuador quiere negociar con China, tiene que acordarse de su pasado, de su tradición, y no entrar a negociar con esos libros de Harvard, con las técnicas de negociación, sino acordarnos de nuestros propios juegos rituales de negociación, de confianza, ¿no es cierto?, de cómo podemos avanzar juntos, ganar, etcétera, etcétera. De los precios, ¿no? De esa negociación, de las rebajas y de esa tranza, ¿no? Muchas gracias, Milton. Dentro de tu intervención anterior, Patricio, tú nos hablabas de la identidad y de esta identidad de los chinos, pero de los chinos en Ecuador. Milton también nos dice en Quevedo no hay el Chinatown. ¿Cómo se plantea esta identidad? ¿Se ha planteado esta integración? Soy chino, pero soy ecuatoriano culturalmente, o se han asimilado, se podría decir, a la ecuatorianidad, o tienen espacios particularmente cerrados como tendrían otras comunidades migrantes, como por ejemplo la comunidad judía, ¿no? La comunidad judía tiene un ámbito particular, que es que un goyim pues no ingresa así nomás, a menos que tenga lazos pues de fuertes negocios o de parentescos. Y además, desde lo cuantitativo, ¿cuántos son ahora mismo los chinos en el Ecuador? Todo ello, pues, cuéntanos, Patricio. Bueno, muchas gracias. Bueno, la colonia china ahora es bastante grande, ¿no? Hay un censo de más de 50,000 personas. Como decía Milton, la diáspora es bastante antigua. Hay datos, insisto, lo que dijo Milton, en la colonia, pero los datos más cercanos que tenemos en los archivos, por ejemplo, de la Cancillería, que fueron los datos que tomó María José Borja, Luis Felipe Borja y Cristian Mejía, datan más o menos de la época de 1820 al 1920. En esos 100 años hay una serie de migraciones chinas que llegan al país y que se van, por ejemplo, adaptando, se van mezclando. De hecho, por ejemplo, Antonio Flores Gijón hace un decreto para que no vengan más chinos, con esa misma idea, por ejemplo, de ir, diríamos, frenando la migración china y, como decía Milton bien, intentar traer una migración blanca europea, sobre todo recuerda, a la costa o a Guayaquil, que es el puerto, que muchos guayaquilinos piensan que está poblado, por ejemplo, de europeos, ¿no?, de catalanes o de italianos, ¿no? Más bien está de chinos, libaneses y de otros grupos culturales, ¿no? Que han hecho en Guayaquil la ciudad más intercultural de este país, ¿no? No solamente por la migración, sino también por la migración interna, indígenas, afros, etcétera, etcétera, ¿no? Además, estamos en el Pacífico, además, o sea, la migración europea se comprendería por el Atlántico, ¿no? La Venezuela, Brasil. Pero recuerda que era un puerto muy importante Guayaquil también, ¿no? Desde la época de la colonia. Entonces, el comercio en Guayaquil, solamente en la época de la colonia, sino también en las repúblicas, hace que sea un punto importantísimo dentro del Pacífico, ¿no? Ahora, lo interesante de la migración china y cómo se van adaptando al Ecuador es que, bueno, son migrantes que llegan solos, no llegan con sus esposas al inicio. Y claro, ellos se adaptan rápido, hay matrimonios consensuados. Por ejemplo, ahora hay muchos chinos de doble apellido. Ellos castellanizan su apellido chino y lo mezclan también con el apellido castellano, ¿no? Y esos primeros chinos se llamaban injertos en el sentido del mestizaje. Y hay muchos, por ejemplo, José Díaz tiene un apellido también chino, que queda con Díaz, pero luego se pone el apellido chino también, ¿no? Que es el primer testimonio que teníamos de esta primera diáspora de 1920 en inicios del siglo XX, ¿no? Luego hay un grupo de chinos que son los hijos de estos migrantes, diríamos que es una generación que se va ecuatorianizando, que es interesante. Y por ejemplo, había unos testimonios que decían, bueno, yo soy chino ecuatoriano,
tengo mucha más relación con las costumbres, esa es la hipótesis que maneja Milton también, con las costumbres de los ecuatorianos, con la reciprocidad. Me gusta la fiesta ecuatoriana, me gusta la música ecuatoriana. Y era sobre todo un testimonio de un famoso chino, Antonio Lao, que es uno de los constructores de aquí, que decía, a mí me encanta, por ejemplo, llevarles a mis amigos a Guayabamba, que tiene una finca ahí, invitarles y comer. Y eso es lo que me gusta. Entonces me siento más ecuatoriano que chino, decía, ¿no? Y había otra compañera, una amiga que es Jessica Cujan, que dice, en cambio, yo soy china montubia. Yo soy china, pero soy montubia, porque soy de Vinces, soy de los ríos. Entonces mira cómo las identidades van justamente conformando toda una amalgama de lo que es ser el chino y ser el ecuatoriano. Ahora es interesante en las nuevas generaciones, por ejemplo, que ya aprenden mandarín, que son más globalizadas, regresan a China a conocer la tierra de sus abuelos y comienzan a hacer negocios ya transnacionales. Ellos se llaman los chinos más globalizados, ¿no? Hablan 5 idiomas, son justamente los que están en toda esta onda de la gran tecnología, que están con Huawei y con toda esa industria de altísima tecnología, y que son los que están manejando esta iniciativa de la Franja y la Ruta, porque el Ecuador, con todo lo que los tratados que hemos tenido, es uno de los puntos más importantes para el comercio visto desde la perspectiva estratégica de la Franja y la Ruta de la República Popular China. Entonces, mira, cómo la identidad te juega un punto importantísimo para entender la historia y para entender cómo esta historia ha contribuido a la identidad nacional de los ecuatorianos. Insistimos, y es una de las hipótesis interesantes de nuestro libro, que son cosas más cercanas las que tenemos con la cultura china que diferentes, ¿no? Esto de la reciprocidad, la comida, las fiestas, música, fenotipo en muchos casos, hacen que, por ejemplo, cuando se fueron casando con las personas de la costa, se vayan identificando también no solamente en el medio ambiente, sino con la gente que estaba a su alrededor. Ahora, las familias chinas también comenzaron a, diríamos, copar un punto estratégico de la cuenca del Guayas, Vinces, Quevedo, en el negocio. Eran prestamistas. Entonces ahí también fue uno de los puntos en donde se fueron convirtiendo también en familias con peso político, con peso económico en esa región, ¿no? Entonces, finalmente, el libro invita a repensar la identidad de los ecuatorianos vinculada con la migración, en este caso de los chinos, pues no solamente de los chinos, sino la migración de todos los grupos que conforman, diríamos, por ejemplo, la cuenca del Guayas y la migración en Guayaquil, ¿no? Es uno de los puntos que vamos a desarrollar con Milton, que queremos desarrollar, es cómo eso ha influenciado sobre todo en los poderes locales de la gran cuenca del Guayas, ¿no? Muchas gracias, Patricio, y gracias, Milton. Hemos hablado de identidades, hemos hablado también de actividad económica y de algo que viene latente y que es parte muy importante de este trabajo, la franja y la ruta. Vamos a profundizar sobre estos temas luego de este segundo corte musical con Milton Reyes y Patricio Trujillo, la historia de la migración china en el Ecuador. Volvemos en un momento, quédense con nosotros. Sintoniza Rompe el Muro por Voz Andina Internacional. Variadas opiniones y enfoques sobre la educación y sus intenciones. Regresamos enseguida. Juntos. En cualquier momento. En Facebook busca Radio Voz Andina. En contacto siempre. Regresamos en Rompe el Muro, el programa de educación de los jueves por Radio Voz Andina Internacional, conversando sobre la migración china en el Ecuador, la historia de la migración china en el Ecuador, trabajo académico desarrollado por Milton Reyes, José María Borja y Patricio Trujillo. Algo muy importante que venía fraguándose, ha llegado el momento, mi querido Milton. La franja y la ruta nos has dado en la entrevista, pues, abrebocas sobre temas educativos, temas de integración, temas de vinculación y de relación internacional. ¿Qué significa el desarrollo de la franja y la ruta
cómo se dan las relaciones internacionales de Ecuador y China ahora, cómo se potencia o se potenciaría la educación entre estos y otros temas. Efectivamente, el tema de la franja de la ruta es sumamente interesante, al mismo tiempo que nos genera una serie de retos eh, para generar respuestas eficientes, ¿no? En términos generales, esta propuesta formalmente nace muy vinculada a la interconexión, a la integración, ¿no es cierto?, de las comunicaciones y especialmente interconexiones físicas para el comercio, financiamiento, etcétera. Pero esto nuevamente hay que comprender que desde la perspectiva China es una iniciativa formal que también está acompañada de otras posibilidades de iniciativas informales, que está dispuesto desde justamente el jefe de Estado chino, ¿no es cierto?, en apoyar a esta iniciativa y se han ido sumando una nueva serie de iniciativas. Ahí ha sido, si quiere, muy interesante la participación de América Latina a través de sus académicos, a través de sus diplomáticos, en ir planteando nuevas posibilidades. Por ejemplo, ¿no es cierto?, el tema de la franja y la ruta en términos de comunicaciones, de Internet, vinculado al tema de educación, a la necesidad de hacer diplomacia cultural a través de redes. Sabemos de la potencialidad tecnológica que tiene China. El tema de la franja verde, ¿cierto? En términos de medio ambiente, en la que China está dentro de su propio país inmerso tratando de potencializar, ¿no es cierto?, o potencializar su propio medio ambiente y minimizando los riesgos, y los cuales hay que aprovechar porque esa experiencia que ha tenido después de un duro proceso de industrialización, la propia China, ¿no es cierto?, podría ayudar, ¿no es cierto?, a América Latina también a ir reparando ciertos problemas que tenemos con el medio ambiente. Ahí está la franja y la ruta verde. Tenemos iniciativas que ya existían, pero que pueden entrar dentro de la iniciativa Franja y la Ruta, como es, por ejemplo, las ciudades hermanas, donde hay experiencias muy interesantes, donde las ciudades hermanas latinoamericanas han tenido ganancias más altas que las ciudades hermanas chinas, pero que hay un fuerte espíritu de cooperación, ¿no? Con datos concretos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, son una serie de iniciativas que no necesariamente pasan por un eh, con una especie de agenda ya totalmente formal, sino que están abiertas, dependen de la contraparte, en este caso nosotros, incluir esas iniciativas. Y obviamente el gobierno chino y el jefe de Estado han sido muy receptivos a esas nuevas necesidades, ¿no? Y bueno, temas en términos de educación, como te digo, a mí me parece fabuloso. Solamente la posibilidad de la interconexión, ¿no es cierto?, nos da un mundo eh, de posibilidades, ¿no? Por ejemplo, el aprendizaje de chino, ¿no? Pero también el aprendizaje de los ciudadanos chinos que estén allá del español, ¿no? En un mundo de las restricciones económicas, bueno, etcétera, ¿no es cierto? No es posible un incremento de intercambio del físico para temas concretos, por ejemplo, de educación, ¿no? O de intercambio de información, o de intercambio en temas de formación técnica, ¿no es cierto? Es solo esa cosa pequeñita, ¿no es cierto? China tiene unas enormes capacidades en que podríamos aprovechar, solo en este tema. Ahora, la apertura de nuevas posibilidades de becas formales de educación. Ecuador tiene que tener la capacidad de, entre comillas, de enviar, ¿no es cierto?, no solo a gente que estudie comercio, negocios, sino relaciones internacionales, la cultura, bueno, una serie de campos dentro de las ciencias sociales que nos permiten tener una serie de conocimiento estratégico que al mismo tiempo nos permita entender que mientras más conocemos, más podemos operar sobre los campos de negociación, generar más confianza mutua, y esto significa al mismo tiempo mayores capacidades para generar ganancias compartidas, ¿no? Entonces, este tema, claro, es un tema que se debe trabajar no solo desde el Estado, aunque sí mediado por el Estado, pero que debe partir, ¿no es cierto?, y ese es también el trabajo que tenemos con Patricio, desde las comunidades chinas, desde también la sociedad ecuatoriana, desde la academia, ¿no es cierto?, desde las mismas personas interesadas, por ejemplo, en el campo de la educación, ¿no?, desde las personas interesadas en el medio ambiente, para ir construyendo una agenda que sea viable y que obviamente, ¿no es cierto?, el Estado, no el gobierno, el Estado tenga la capacidad de proponer e ir articulando una agenda consistente de aquí, ¿no es cierto?, a por lo menos los siguientes 10, 20 años. Y
Importantes aspectos que manifiestas en diversos ámbitos y tú planteabas algo, no solo es el Estado. ¿Cómo has visto esta apertura o este interés del Estado hacia potenciar las relaciones diplomáticas, comerciales, internacionales con China, dado que hemos tenido históricamente siempre un referente, que son los Estados Unidos, ¿no? Desde la famosa doctrina Monroe es miramos hacia el norte, nuestro principal socio comercial, y se vería como una disputa geopolítica. ¿Cómo miras ahora aquello? Creo que con Correa se dio un impulso durante los 10 años de la Revolución Ciudadana, con Moreno, con Lazo, ¿cómo se da aquello? O sea, tenemos diferentes momentos que son muy largos de explicar, pero lo interesante es que una primera entrada siempre fue el comercio, ha permitido generar una serie de ganancias compartidas en los dos lados, ¿no es cierto? Que al mismo tiempo generan intereses económicos y políticos que sustentan la relación. Entonces, si bien hay una relación triangular que a veces ha sido fluida, ahora aparentemente por algunas declaraciones suena complejo, ¿no? Existe ya en el Ecuador, ¿no es cierto?, una serie de intereses cruzados con China serían muy difícil, entre comillas, desmontar. Entonces, lo que tenemos es un incremento constante del comercio, y esto significa no solo comercio, sino una serie de relaciones de reciprocidad, en tanto de interés económico, político, etcétera, ¿no es cierto? Ya concretos, materiales, pero también simbólicos. Al mismo tiempo tenemos un financiamiento que, como vemos, sí, efectivamente, durante el gobierno del expresidente Correa, creció, ha disminuido hasta ahora hasta los 4.000 y pico millones de dólares y están siendo renegociados, ¿no? Sería de evaluar cómo va a quedar eso, ¿no es cierto?, en términos de montos y de plazos. Y tenemos un tercer escenario que es el tema de inversión, que reproduce más o menos la lógica del resto de la inversión extranjera directa. Es decir, es el componente más pequeño de los tres niveles, ¿no? Muy pequeño en relación al comercio, muy pequeño al lado de los créditos. Ahora, es interesante que en el caso incluso de la presidencia actual, ¿no es cierto?, vemos una propensión hacia abrir el comercio a través de un tratado de libre comercio. Lo interesante es que se plantea también con China. O sea, no hay una visión discriminatoria, por más que de alguna manera, si hacemos un intento de lectura geopolítica, viéramos una cercanía más del Ecuador de ahora con, ¿no es cierto?, la economía norteamericana. Entonces, estas pequeñas cositas nos dan indicios de que la relación con China no tiene vuelta, a pesar de algunos problemas entre las grandes potencias, en donde yo me atrevería a decir que esos problemas entre las grandes potencias son entre ellas. El Ecuador no debe participar, porque las grandes potencias muchas veces ya fueron, ya vinieron de lo que es abrir y cerrar su comercio, y muchas veces ya fueron y vinieron de mantener relaciones estrechas o relaciones distantes. Entonces, el Ecuador, al tomar partido por alguno de los dos países, no gana absolutamente nada. Lo que nosotros debemos potenciar nuestros propios intereses, ¿no? Porque el día de mañana, ¿no es cierto?, ahora puede haber declaraciones altisonantes entre ambos países, y como ya ha pasado en la historia reciente, ¿no?, el día de mañana pueden volver a tener unas relaciones óptimas o nuevamente generar una nueva especie de relaciones triangulares que favorezcan a todas las partes. Eso no lo sabemos. Por lo tanto, el Ecuador debe ser muy cauto y saber que el juego de las grandes potencias es otro. No es ni la pelea constante, ni la enemistad constante, ni la amistad por siempre. Genial, Milton, de lo que te entiendo un poco para la comprensión de los radioescuchas, cuando hablamos de ruta, hablamos de rutas, ruta comercial, ruta ambiental, ruta educativa, y cuando hablamos de franjas, son el enfoque sobre qué franjas de trabajo actuamos, ¿verdad? Es así, por eso se llama franjas y rutas. Y Sí, de alguna manera, originalmente el tema de la franja y la ruta se proponía en términos efectivamente viales, cómo conectar, ¿no? A nivel de infraestructura ferroviaria, vías, la ruta de la seda marítima, etcétera, ¿no? Pero nuevamente, efectivamente, y ahí tenemos que ver también esa enorme capacidad dialéctica de la cultura tradicional china, ¿sí? De apropiarse y reconstruir los términos. Entonces, en ese sentido, como te decía al principio, no lo podemos tomar
tan literal ya el tema de la franja y la ruta como una sola franja, una sola ruta, sino es multidimensional. Y esa capacidad de ir integrando. En una entrevista que hacíamos con un colega ecuatoriano que trabaja, por cierto, ¿no es cierto?, el tema de la franja y la ruta con Patricio, él nos decía, ¿no es cierto?, la franja y la ruta es una especie de instancia a la cual se apela y permite facilitar iniciativas incluso comerciales, ¿no? Por ejemplo, no entra un contenedor de rosas, etcétera, 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 ¿no es cierto? Y apelando a que una empresa está dentro del circuito de la franja y la ruta y que es de interés, ¿no es cierto?, que ese país es socio, amigo, socio estratégico, se facilita, ¿no es cierto?, que ese contenedor puede entrar, ¿no es cierto?, sin perjudicar al país socio, ¿no es cierto?, los intereses amigos. Entonces, es de esta lógica, nuevamente, que nosotros en Occidente no estaríamos tan acostumbrados porque nosotros a lo mejor estamos esperando la negociación, la firma del documento, ¿no? Es formal, pero también informal, lo cual nos da una entrada muy interesante a lo que sí es la misma, incluso la misma perspectiva de negocios y de negociación china. Gracias, Milton. Queridos radioescuchas, la franja y la ruta, no circunscritos al término único, no circunscritos a la vialidad. Mi querido Patricio, tú eres politólogo, además de antropólogo. En todas nuestras conversaciones creo que siempre ha habido la política como discusión y pues en ese sentido nos mencionabas hace un rato las actividades económicas, ¿no? Pongámonos todos, queridos radioescuchas, somos migrantes, venimos prácticamente con una maleta y de pronto desarrollos económicos, la introducción del arroz, nos decía Patricio, se da por los chinos, y de pronto tenemos grandes grupos, tenemos un grupo bananero muy importante, que es chino. En Perú tenemos un grupo monopólico importante, también chino. La actividad económica, ¿cómo se configura y cómo se llega a esto, por un lado? Y por otro lado, como te decía, en la política no tenemos esa incidencia directa, o aparentemente no es así, como la tuvieron los libaneses. Hemos tenido a Mawad, Abu Karam, tuvimos un vicepresidente Dahi, una presencia política directa y fuerte de este grupo migrante libanés, y no así con los chinos. ¿Por qué? ¿O me equivoco? Y sí están, pero en poderes locales o todo eso. Es una pregunta súper interesante. De hecho, hemos encontrado que sí han participado en política local, política regional, por ejemplo, con algunos cargos de elección popular. No al nivel, por supuesto, del ejemplo que tú pones es gratificante, como los libaneses que llegaron a ser presidentes de la República, ¿no? Migrantes libaneses me refiero, ¿no? O migrantes de otros espacios culturales. Sin embargo, creo que los chinos, los hijos de los migrantes chinos de la diáspora, se especializaron en un control, diríamos, regional, local, en la zona de Quevedo, en la zona de los ríos y Vinces, muy vinculado al comercio, muy vinculado a los poderes locales, muy vinculado también a un relacionamiento familiar, igual que, por ejemplo, también los otros grupos migrantes, ¿no? Es decir, para acceder a la sociedad, y eso es muy antropológico, es muy, diríamos, cultural, tienes también que hacer alianzas matrimoniales. Y lograron también ese tipo de alianzas matrimoniales, uniendo algunos grupos económicos, ¿no? Que son, por ejemplo, los que ahora predominan, diríamos, en esta nueva sociedad china ya ecuatoriana, ¿no? Ahora, lo interesante es que si bien directamente no han, diríamos, participado en la política nacional, siempre estuvieron inmiscuidos en política como tal, es decir, han sido actores gravitantes, diríamos, para formar espacios de poder local, ¿no? Familias como los Puján, como Aijín, como algunas otras como Chan, como Wong, son familias que de cierta forma han participado en la política también. Recuerda que tuvimos un vicealcalde, Wong, en Guayaquil, que estuvo muy vinculado, que han estado muy vinculados en la política. Sí, cierto es, no en la dimensión de los otros grupos migrantes, pero siempre han estado, diríamos, inmiscuidos en este fenómeno de la política nacional. Ahora bien, la identidad de los grupos está muy vinculada también, como decía Milton, de la diáspora china, a esa dialéctica que tienen ellos filosófica, y eso es interesante. Han logrado conservar mucho de su propuesta taoísta, por ejemplo, y eso se reflejaba en dos escuelas que han tenido ellos como espacios de
conservación de su cultura, de su lengua, por ejemplo. Hubo una escuela muy antigua que fue formada por la Junta de Beneficencia de los grupos chinos. Imagínate lo interesante en la política. Había en Guayaquil varias juntas de beneficencia, recuerda, esos son como los espacios de esos de poder local, ¿no es cierto? Y claro, una de las juntas de beneficencia estaba manejada por toda la aristocracia guayaquileña, y los chinos tenían, un grupo poderoso económico, tenían también su junta de beneficencia, que era justamente el grupo de apoyo a los grupos migrantes. Ahí había una escuela, donde estaban la mayoría de los hijos de los chinos, así más o menos como el colegio americano, más o menos, no en ese nivel, pero donde estaban el grupo de los chinos para conservar, diríamos, una serie de tradiciones, sobre todo la lengua. Actualmente esa escuela ya no existe, pero hay una escuela en Mocache, en Los Ríos, para que veas la dimensión de Quevedo y toda esa zona, de la importancia de la cultura china en esa zona, en donde se está enseñando mandarín. Y en donde justamente toda esta idea de la economía global, de la política global, se vuelve a hacer realidad con una iniciativa de las familias chinas de la zona y con una iniciativa ya, por ejemplo, de comercios globales, ¿no? Entonces, si bien no han estado directamente, diríamos, en la política eleccionaria, diríamos, siempre han estado también muy vinculados a lo que es la realidad local, porque son familias que están manejando espacios de poder. Y acuérdate, la política está muy vinculada al poder, ¿no? Ahora, claro, con esa misma idea, diríamos, de la cosmovisión china, los chinos son muy cautelosos, ¿no? Más bien en el sentido de que no les gusta mucho visibilizarse, ¿no? Ellos tienen esa, diríamos, tradición cultural de la paciencia y del tiempo, totalmente diferente que en Occidente, ¿no? Para ellos es interesante en las conversaciones más profundas que hemos tenido con algunos chinos ecuatorianos y chinos también de China, la idea del tiempo, ¿no? Decían, ustedes los occidentales tienen esa idea de la planificación a corto y mediano o largo plazo. Nosotros no tenemos largo plazo. Nuestra planificación es de 100 años, ¿no? Y para nosotros eso es impensable, ¿no? O sea, pero sí, todavía se mantienen con ese tipo, diríamos, de propuestas filosóficas con el tiempo y con los espacios, diríamos, de control, ¿no? Y podríamos decir que quizás no inciden con actores políticos visibles, pero tienen quizás actores políticos que están, entre comillas, a su servicio, ¿no? Actores políticos totalmente conocidos, occidentales, como son los grupos monopólicos en general. La comunidad judía también tiene poca representación de sus miembros, pero sabemos que son los del grupo Sarnitsky, el grupo Kivi vinculado al grupo Rai, son elementos que tienen juegos, intereses políticos muy grandes. Estamos llegando, sí, querías acotar algo. Y además tienen lazos muy regionales. Recuerda que, por ejemplo, los Wong, aunque dicen que no son parientes, tienen vínculos sobre todo con Jaca, con los Wong también de Perú, un grupo monopólico súper económicamente poderoso. Y finalmente, solamente un dato interesantísimo. En Quevedo hay 2 reinas de belleza de origen chino. Eso es lo que encontramos también en uno de los... Entonces, imagínate ya esa mezcla, diríamos, identitaria, esa adaptación identitaria que hasta reinas de belleza lograron de las familias chinas, ¿no? Sí, muy importante, queridos radioescuchas, pues estoy seguro que muchos de ustedes estarán interesados en visitar Quevedo, y los que ya han ido a Quevedo, pues mirarlo desde otros ojos, mirar estas perspectivas culturales. Ustedes dos han anotado cómo hay ese sincretismo que siempre se da en la interculturalidad y la influencia que tenemos también en la culinaria china. El grupo oriental, un grupo muy importante, pues de la economía, quien no come un rapidito, pues justamente es desde este origen. Estamos llegando al final de este diálogo y, querido Milton, antes de culminarlo, pues tus palabras finales, ¿quieres subrayar algo? ¿Quieres mencionar algún detalle que quizás no estuvo? Brevemente, por favor. Simplemente que en el caso del libro que fuimos trabajando, es proceso de una investigación, que esa investigación, estoy seguro, o estamos seguros que ya es una agenda de investigación, un proyecto de investigación que va a convocar múltiples dimensiones, ¿no es cierto?, a varios especialistas, que quedan muchas preguntas por responder, no solo a nivel ya del Ecuador, sino incluso locales. Por ejemplo, la historia de los chinos de Quito, la historia de los chinos en Ibarra, ¿no es cierto? Se abre una serie de posibilidades
seguir trabajando las interconexiones justamente de ese rompecabezas regional. Y también, por supuesto, el tema de la identidad, que siempre es tan complejo, ¿no? Es un tema que no es unidimensional, no podemos decir que eh, la tradición china se reproduce en el territorio ecuatoriano sin cambio, sino que hay apropiaciones, asimismo hay espacios también cerrados para ciertos grupos chinos. Es decir, es muy dinámica. Como es el tema de la identidad, ¿no? Que a veces pensamos que la identidad es cerrada por siempre y para siempre, y lo que vemos que no, y que el Ecuador, de alguna manera, sí hay una base tal vez ahí que, que permite que ciertas comunidades que llegan se apropien de esa base, pero asimismo es muy permeable, ¿no? Y entonces también el ecuatoriano también tiene esa capacidad de ir introduciendo una serie de elementos desde afuera. En el caso chino, lo interesante, y nuevamente, con Patricio ya también lo dijo, y ya lo dije antes, pero porque es interesante, debemos de explorar esos lazos de reciprocidad, ¿no? No solamente con la construcción cultural, identitaria, china, la diáspora, etcétera, etcétera, sino ya con los mismos nuevos migrantes chinos, pero sobre todo también con los ciudadanos chinos que estén a cargo de las negociaciones con el Estado ecuatoriano, ¿no? Ahí vamos a encontrar una serie de cosas, porque todo pasa a través de la confianza, el afecto. Por ejemplo, el Ecuador debería promover tener estudiantes chinos que cuando regresen a China, ¿sí? Como siempre regresarán maravillados porque esto ya hay antecedentes, ¿no es cierto? Promuevan también los intereses del Ecuador, ¿no? Esto lo hace China muy activamente con los estudiantes, ¿no? De hecho, algunos que hemos tenido desde allá, mantenemos contactos con colegas de todas partes del mundo, que al mismo tiempo podemos traducir la cultura china, porque es una cultura, ¿no es cierto?, milenaria. Lo mismo, el Ecuador debería promover, ¿no es cierto?, que tengamos contrapartes chinas estudiantes acá. Así que ya en la Andina deberían tener unos estudiantes, aquí en el IEM también, ¿no es cierto?, en la Católica deberíamos tener estudiantes, porque los estudiantes, tarde o temprano, universitarios, van a ser parte de, por lo menos los mandos medios, ¿sí? Entonces, lo que nosotros, ¿no es cierto?, llamemos lobby, el palancazo, en diferentes dimensiones, en China se llama guanxi, son los contactos, las relaciones, lo que permite mantener la continuidad de las relaciones. Al contrario del Ecuador y de los países de América Latina, en el caso chino, los negocios se hacen solamente entre amigos, entre redes de conocidos. Y eso creo que es una experiencia que también nos invita a reflexionar sobre cómo negociar con la migración china ya presente y con los nuevos escenarios. Muchas gracias, Milton. Igualmente, Patricio, tus palabras finales, no sin antes que nos digas dónde pueden adquirir el libro de su autoría. Pues de hecho ayer lo puse en una red social y de inmediato me preguntaron cómo lo hacen. Bueno, el libro este era de edición limitada, entonces vamos a estar en todas las bibliotecas, vamos a entregar gratuitamente a las bibliotecas de las universidades, de las colonias chinas. Esperamos, se agotó, esperamos tener una segunda edición, pero tienen una edición descargable a nivel gratuito en internet, ¿no? Tanto en la página del IAE como también de la editorial Electron, que es la editorial que FIAM está trabajando ahora en conjunto, ¿no? Entonces, lo que nos queda es invitar a que lean el libro vía versión virtual. Esperemos que haya una segunda edición, diríamos, física, porque realmente no esperábamos esta gran, diríamos, respuesta que hemos tenido del público, impresionante, ¿no? Y eso nos da, como bien dice Milton, a ampliar nuestra agenda investigativa y proponer nuevos temas justamente para entender mucho más la historia de los chinos aquí en Ecuador. Muchas gracias a Milton Reyes y a Patricio Trujillo por este diálogo. Gracias a ustedes, queridos radioescuchas, que cada jueves nos sintonizan en Rompe el Muro, el programa de educación de Radio Voz Andina Internacional. Un abrazo también por intermedio de ustedes a José María Borja, el otro autor del libro. Gracias a Tito Chela, que siempre está con los controles y en la parte técnica. Un abrazo para todos, salud y alegría. Nos vemos el otro jueves para otro diálogo sobre educación.
Un abrazo. Quedamos agradecidos por su sintonía. El debate y análisis de los temas de la educación como un fenómeno social volverá a ustedes en una semana. Rompe el muro. Rompe el muro. Con la producción técnica de Voz Andina Internacional.